Pues muchas gracias y de nuevo saludo desde aquí de una manera oficial, porque ya nos hemos saludado personalmente. Y os doy las gracias por invitarme a compartir también la palabra del Señor con vosotros, porque sabéis que mi profesión es cocinero, por si alguien no lo sabía, y tiene mucha relación predicar con la cocina y os voy a explicar por qué. Todo el que cocina, que creo que somos todos ya, últimamente ya todo el mundo es cocinero o cocinillas, tiene que tomar muchos ingredientes para hacer un buen plato, ¿no? Para que por lo menos esté sabroso, esté rico y los comensales se agraden. La palabra de Dios es lo mismo, tenemos que tomar textos, tenemos que tomar mensajes, tenemos que tomar la palabra de Dios desde diferentes ángulos para poder formar también un buen alimento. Y de eso se trata, de formar un buen alimento con la palabra de Dios. Y después de comer o tomar un café, un almuerzo ahí para el cuerpo, pues ahora nos toca tomar un almuerzo para el alma. Y de eso se trata, cuando abrimos la palabra de Dios, que nos llenemos, que recibamos y salgamos gozosos. Y quería compartir con vosotros, porque el Señor me ha llevado a esto, desde el día que decidimos entre todos que hoy estaría yo aquí compartiendo la palabra del Señor, una y otra vez me ha llevado este mensaje. Y cada uno va a recibir la parte que el Señor va a poner en su corazón. Yo no conozco la que vais a recibir vosotros, yo conozco la que el Señor ya ha puesto en mí y quiero compartir con vosotros. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí nos aparece una historia que todos conocemos, o creo que la mayoría conocemos muy bien. La historia de Naamán, el sirio. Y me parece una historia tan preciosa, entre las más bonitas que podemos encontrar, bueno, para mí, cada uno tiene las suyas. Pero creo que es una historia muy bonita, donde aparece la ayuda de una muchacha, donde aparece la salvación, donde está la sanación, la sanidad, donde está la obra del Señor, donde el Señor está trabajando ahí en diferentes personas desde diferentes lugares. Y tomamos la historia como una película donde aparecen muchos actores y cada actor tiene su parte importante en esa película. Y esta es la película, o por decirlo de alguna manera, la realidad de lo que sucedió con Naamán el sirio. Leemos Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye sobre mi brazo, y yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó: mi señor ha dejado marchar a este sirio Naamán sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: ¿va todo bien? Todo bien, respondió él. Pero mi señor me envía a decirte: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: toma, por favor, los 2 talentos, le insistió, y ató a los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giezi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió él. Pero Eliseo insistió: cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad qué historia tan edificante, la vida de Naamán, el suceso de Naamán, el sirio, y cómo uno que se supone hijo de Dios, siervo del profeta, cómo termina la historia manchándola por su codicia, por su ansia de dinero. Qué despierto tiene que estar el Hijo de Dios.
Qué despierto tenemos que estar para no ir y hacer y romper y manchar el nombre de Dios. Pero no quiero quedarme en esto porque este es el final amargo de una historia en la que también tenemos que aprender. No manchar el nombre de Dios con mentiras, con codicias, con negocios que no van con nosotros, como le pasó a Giezi. Quiso aprovecharse de lo que Eliseo renunció porque no era tiempo, como dijo, de recibir todo esto. Como vemos, estamos ante una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Salimos de las guerras, salimos de la palabra de Dios por medio de los profetas denunciando el pecado del pueblo, que van a recibir castigos si no se arrepienten. Salimos de todo eso para adentrarnos cómo un hombre recibe la salvación y la sanidad. Nos encontramos primeramente con Naamán. Dice que Naamán era general del ejército sirio. Naamán, en su traducción al castellano, quiere decir agradable. Nos da la connotación de que era un hombre de un comportamiento agradable delante de los demás, a pesar de su estatus social que ocupaba, a pesar de su lugar dentro del ejército. Uno de los principales era un hombre agradable. Pero no quita que porque seamos personas agradables, de buen comportamiento, de buen carácter, de esos que dicen, ah, mira qué buena persona, no quiere decir que dentro no corra el orgullo, la soberbia, porque es la semillita que el diablo siempre tiene o ha puesto en nosotros, o tenemos ahí, que debemos limpiar. Pero Naamán no era judío, Naamán no era de Israel, era sirio. Y fijaros qué curioso que dice la palabra del Señor, que Jehová le había dado muchas conquistas. Él había recibido conquistas de parte de Jehová. Y a mí esto me llama la atención porque primero en Israel pensaban que Dios, Jehová, solamente estaba con ellos. Pero el problema también muchas veces es en la iglesia que creemos que solamente Dios está con nosotros, que no hace nada más que lo que hace aquí o lo que hace en nuestras iglesias. Y a mí esto muchas veces cuando me veo limitando a Dios, me entristece, porque lo encajonamos, lo metemos dentro de una caja y no permitimos pensar que Dios es el Dios de toda la tierra. Es el Dios de toda la creación. Él ha hecho los cielos y la tierra, de Él es todo. Y Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Él nunca rompe sus principios, porque Él es perfecto. Pero nosotros no podemos limitar a Dios a nuestro entorno en el que nos movemos, a nuestra cajita, donde nos sentimos cómodos. No. Dios le dio y ganó muchas batallas y utilizó a Naamán el sirio, que no pertenecía a Israel, para ganar otras batallas. Y resulta que Naamán está incluido aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para este hombre. Era valiente, era importante. Era de los más ilustres del país. Incluso cuando el rey de Damasco dice que iba a adorar a su dios Rimón, él era su brazo de apoyo para el rey, para que pasara al templo de Rimón, de su ídolo, y él era su hombre de confianza del rey. Pero aquí es donde debemos pararnos y prestar atención. Porque dice que a pesar de que era importante, valeroso, pero leproso. Y esta es la palabra que nos deja la enseñanza. Pero. Todos tenemos algún pero. ¿Quién no tiene un pero?
No un peral que da peras, sino no somos perfectos ninguno. Quien se crea que es perfecto, desde luego un pecado más gordo que el anterior tiene. Y Dios nos libre de creernos perfectos. Pero era leproso. Aunque era tan importante, esta enfermedad lo tenía muy condicionado. ¿Quién de todos los que estamos aquí puede levantarse y decir, mira, yo no tengo un pero? El único que no lo tenía era el Señor Jesús. El único que pudo pagar el precio por nuestros pecados, porque su corazón era limpio, puro, santo, era el Señor Jesús. Él no tenía peros. Dicen las epístolas que en él no hubo engaño en su boca, que en él no se encontró ningún pecado, que él era perfecto. Por eso pudo hacer la obra que ninguno podemos hacer. Y por eso él pudo abrir los libros que nos aparecen en Apocalipsis capítulo 5, que Juan, cuando tuvo la visión, estaba delante del trono blanco con 24 ancianos. Y llegaron unos libros a la presencia del anciano mayor. Y dice, ¿quién podrá abrir los libros, el libro de la vida? Y Juan dice que yo lloraba mucho, porque nadie se halló quien pudiera abrir el libro de la vida. Aquel que pudiera romper la maldad del pecado o la malicia del pecado. Aquel quien puede. Y se acercó uno a Juan y le dijo, mira, no llores, porque el león de la tribu de Judá, el Santo de Israel, ha vencido, y él es digno de abrir los libros. Es decir, él puede quitarle los candados al libro donde aparece tu nombre, el mío y de todos aquellos que están escritos en el libro de la vida eterna. Jesús era el único que podía abrir esos libros, el único que no tenía peros, por eso lo pudo hacer. Naamán tenía la lepra, y sabéis que la lepra es símbolo del pecado, porque es una enfermedad que se pegaba, era muy contagiosa, era difícil de sanar, solamente Dios podía curarla. Y es comparada en la Biblia con el pecado. ¿Por qué? Porque era destructiva. Comenzaba con una pequeña manchita y poquito a poco se iba extendiendo por todo el cuerpo hasta que la persona llegaba a un punto que moría. Y el pecado es lo mismo. El pecado, como cuando entra con una pequeña semilla que no se ve, si la dejamos crecer, si no la desechamos de nuestra vida y nos arrepentimos delante de Dios, esa semilla va creciendo, creciendo y creciendo hasta que se hace grande. Y entonces nos inutiliza, nos desecha. Pero lo peor de todo que puede hacer el pecado es que rompe nuestra relación con Dios. Se establece un muro entre Dios y nosotros porque el pecado lo impide. Pero no porque Dios no quiera traspasarlo, sino porque nosotros no rompemos esa barrera que es a quien nos toca. Y la lepra estaba comiéndose el cuerpo de Naamán, el sirio, y tenía que encontrar una solución para su problema. Y mirad por dónde entra en escena una niña. Esta muchacha sería conocida en toda la historia. ¿Alguien conoce su nombre? No, nadie conoce su nombre.
Dice que esta niña servía a la mujer o a la esposa del general, Naamán. Servía en su casa. Porque los sirios se habían introducido en la tierra de Israel, habían hecho unas cuantas incursiones, unas cuantas guerrillas, habían secuestrado a esta muchacha y se la habían llevado a Siria a servir como esclava. Y fijaros por dónde termina en la casa del general Naamán. Una muchacha israelita, que nadie conoce su nombre, que nadie sabe quién es, solamente estaba allí sirviendo como esclava. Y conociendo el problema de su señor, de su jefe, se dirigió a la esposa de Naamán y le dijo: si mi señor fuera a Israel a buscar al profeta, si supiera que allí hay un profeta que puede sanar la lepra, él iría y sería limpio de esa enfermedad. Esta niña cuyo nombre no conocemos fue el instrumento de Dios para que Naamán se convirtiera al Dios Todopoderoso. Y pasa por ahí sin importancia. Mirad, podemos encontrar personajes importantes que han hecho grandes cosas, y a veces cuando encontramos a una persona insignificante, como la niña que le habló a la mujer de Naamán y le dio el consejo que le tenía que dar, se nos queda ahí un poco en segundo plano. Y de ella podemos aprender mucho. De ella podemos aprender mucho. Porque lo importante de los hijos de Dios no es que seamos en la sociedad grandes personajes. Lo importante no es que tengamos un gran nombre que todo el mundo conozca. En la iglesia, en la sociedad. Lo importante es que estemos en el momento que, cuando el Señor nos quiera utilizar, estar dispuestos a ser usados. Esa es la clave que el Señor pide de nosotros. Estar dispuestos en el momento oportuno. Y el momento oportuno era que tenía que hablar esta muchacha y decir: en Israel hay un profeta que puede sanar a mi Señor. Mirad, lo más sencillo es que esta joven hubiera dicho: a mí esto ni me va ni me viene. Además, yo aquí estoy como esclava. Aquí me han traído sin mi permiso. A mí nadie me pidió permiso para venir aquí a trabajar ni nada. Que se busquen la vida. Posiblemente esta muchacha, en aquellos tiempos, las incursiones de los ejércitos bárbaros hacían atrocidades con los pueblos. Bueno, no nos tenemos que ir muy lejos, porque ahora sucede lo mismo en muchos países africanos. Cuando llegan algunos grupos terroristas y arrasan, abusan de las mujeres, secuestran a los niños, matan a los hombres. Esto también pasaba en la antigüedad. Seguramente esta mujer y esta niña hubiera pasado lo suyo. Pero cuando uno tiene el corazón para Dios, no importa lo que haya pasado. Porque en el momento que tiene que poner la palabra que necesita poner, en el momento que Dios le pide, está haciendo lo que tiene que hacer. Muchos jóvenes pueden pensar: bueno, yo soy todavía joven, ya cuando sea mayor me dedicaré más a las cosas del Señor. Ahora de momento estoy aprendiendo, me muevo por aquí, me muevo por allí. En el momento que una persona entra en el reino, ya es parte de la obra de Dios. Ya, si su corazón está dispuesto, puede ser usado con Dios en cualquier lugar. Y no te importa estar en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el trabajo donde estés. Cuando Dios pone algo en tu corazón, ponte en marcha. Porque la bendición va a ser para ti y para todos los que hay a tu alrededor.
Y en esta ocasión hubo una niña esclava que no se cayó, sino que siguió la llamada de Dios. Háblales y diles que en Israel hay un profeta que puede sanar a mi Señor. Dile que vaya allí. En definitiva, le está diciendo, ven a los pies del Señor, ven a los pies de Cristo, que es donde la lepra va a encontrar sanidad, donde el pecado va a encontrar solución, porque la lepra era una enfermedad tan contagiosa, tan peligrosa, tan mortal, que es lo mismo que el pecado, es mortal. Si vamos a una muerte sin Cristo, una eternidad sin Él, sin Dios. Pero si vamos a la muerte con Cristo, con nuestros pecados puestos en la cruz del Calvario, entonces tendremos una vida eterna con Dios y una salvación donde viviremos y moraremos en la presencia del Padre. ¿Dónde te ha puesto Dios a ti? Ahí es donde tienes que estar. Donde Dios nos ha puesto a cada uno, ahí es donde tenemos que dar el testimonio. Aunque estemos en el lugar que no nos gusta, aunque tengamos un trabajo que no nos gusta, aunque tengamos o estemos en los estudios que no nos gustan, no nos apetece hacer, porque me he visto obligado a hacerlo, da igual. Dios te quiere usar allí en el lugar donde estás y como estés, para extender el reino de Dios. No importa cuán humilde sea tu posición, no importa. Dios te quiere utilizar allí donde estás. Esta muchacha no era el ama de llaves del general, era una muchacha que posiblemente estaba haciendo el trabajo más sucio. Pero cuando tuvo que llevarle la palabra de Dios a esta familia, no se cayó, sino que habló. Si fuera a Israel, si fuera y buscara al profeta, su lepra se podía curar. No tenía duda, no pone duda en la palabra. Si fuera allí a ver al profeta, se sanará. ¿Qué cosas? Yo muchas veces pienso que cuando le hablas a las personas de el perdón de los pecados del Señor, algo tan sencillo como creer en Jesucristo, creer en su obra, arrepentirte de los pecados, dice la palabra de Dios que tienes vida eterna. Pero la gente lo ve tan fácil, tan sencillo, que no cree que pueda ser así. ¿Cómo Dios va a hacer eso, hombre? Tienes que hacer muy buenas cosas. Tú tienes que hacer obras importantes que se queden registradas, que todo el mundo lo sepa. No puede ser que simplemente por creer en Jesús, bueno, simplemente con ir a la tierra de Israel y hablar con el profeta, él te dirá lo que tienes que hacer, le dijo. Y allí fue. Habló con el rey y el rey lo envió a Israel. Pero claro, como siempre pasa con las cosas de este mundo, vete allí y con un buen cargamento de dinero y ofrécele una buena recompensa, que esto no es cualquier cosa. Y sabéis que el equivalente de lo que Naamán se llevaba, de lo que el rey le dio a Naamán para que le ofreciera al rey de Israel, eran 3 millones de euros, el equivalente a nuestros tiempos. Casi nada, ¿verdad? Pues con esa cantidad de dinero iba Naamán hacia Israel con todo su séquito. Y lo primero que hizo fue dirigirse al rey. Vengo a que me cures. El rey que gobernaba en este tiempo
era Jorán. Pero no fue un rey muy de los que dicen hizo las cosas buenas delante de Dios. Fue un rey que tuvo sus cosillas, como muchos, ¿no? Pero en esto sí que estuvo acertado. ¿Acaso cree que yo soy Dios? ¿Acaso piensa que yo puedo darle la vida y quitarla a quien quiera? Menos mal que estuvo un poco lúcido, ¿verdad? Porque se podía haber aprovechado bien de la situación y haberse llevado 3 millones de euros, que muchos los están buscando. Pero Dios, el plan de Dios estaba todo, Dios tenía los hilos todo bien, lo tenía todo bien arreglado, bien sujeto. El plan de Dios se tenía que llevar a cabo. En esto que se rasgó los vestidos en señal de duelo, en señal de, ¿pero qué se ha pensado este? Este lo que viene es a engañarme. Mira cómo aprovecha la ocasión para de nuevo venir y apoderarse de nuestra tierra, el rey de Siria. Pero Eliseo, que estaba en las cosas de Dios, que estaba en las cosas del Señor, pronto se dio cuenta que el rey se había rasgado los vestidos de indignación y envió a uno de sus siervos a decirle: me he enterado que se ha rasgado los vestidos el rey. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Envíame a Naamán a mi casa. Y aquí entra en escena Eliseo, otro actor más de esta historia, el principal, porque en Eliseo vemos a Dios. Eliseo significa Dios salva, y es lo que Dios va a hacer con Naamán. Dios es salvación. Le tocó el turno a Eliseo para demostrar la naturaleza poderosa y amorosa de Dios para todos los hombres. Como he dicho antes, Israel creía que solo Dios se manifestaba en su tierra. Pero para Dios no hay lugar. Todos los hombres somos iguales. Y el propósito de Dios o el deseo de Dios es que todos los hombres vengan a la salvación, al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que tiene Dios para todos los hombres. Y nosotros no somos nadie para impedirle la salvación a nadie, para que lleguen a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Naamán, un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado por el desplante que le hizo Eliseo. Porque cuando llegó a la puerta, Eliseo mandó a un siervo a decirle: mira, vete al río Jordán y te zambulles 7 veces y ya está, y te vas. Es suficiente, no necesitas más. Y la lepra será curada. Menudo enojo se pilló Naamán. Hombre, que vengo desde Siria para que tú ni siquiera salgas a recibirme, que me envías a un siervo, que me envías quizás al portero. ¿No tengo yo suficiente honor? La soberbia del hombre, la vanagloria del hombre. Nos molesta cuando no nos tratan como queremos que nos traten. Yo esperaba que por lo menos saliera Eliseo, el profeta, y me lo explicara lo que tengo que hacer. Bueno, con los ríos que tenemos en Damasco, pues allí me podía haber zambullido igual y hubiera sido limpio. No, Naamán, no. No, hermano, no. No se trata de lo que tú crees que tienes que hacer. Se trata de lo que Dios tiene establecido. Se trata de la obediencia a la palabra de Dios. No se trata de otra cosa. Se trata que Dios tiene establecido una norma y es la que hay que cumplir y es la que hay que obedecer. No porque a ti te parezca
otra cosa es lo que vale. Y esto es lo que en algunas ocasiones caemos. Es que a mí me parece, es que yo no entiendo y por qué Dios hace esto y Dios hace lo otro. Dios conoce perfectamente lo que el hombre necesita y por dónde tenemos que pasar. Dios nos conoce y sabía que Naamán tenía que humillarse, que esa soberbia tenía que dejarla a un lado y venir a humillarse. ¿Y cómo se tenía que humillar? Obedeciendo al profeta, aunque no hubiera salido a recibirle. No necesitamos que un ángel venga a decirnos lo que tenemos que hacer. No necesitamos que el mismo Cristo venga. Tenemos la palabra de Dios que nos habla. Simplemente tenemos que obedecerla. Es lo que espera el Señor de nosotros. Y lo que Naamán tenía que hacer era obedecer la palabra de Eliseo, el profeta. Vete al Jordán y zambúllete 7 veces. ¿Porque el Jordán tenía propiedades especiales para limpiar la lepra? No. Además, Jesús refiere en los evangelios, dice, muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo y solamente Naamán el sirio fue sanado. ¿Por qué? Si el río Jordán atravesaba todo Israel. Fue sanado porque fue el que obedeció la palabra. Fue el que se rindió y se humilló. Y ese es el perdón de los pecados que obtenemos cuando nos humillamos delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Cristo es cuando recibimos perdón de los pecados. Y no solo por el bautismo, sino porque nos hemos humillado y arrepentido delante del Señor. Y esto es lo que Naamán tenía que hacer y por donde Naamán tenía que pasar. Pero muy enojado se fue de allí. Se fue de la casa del profeta porque el profeta vivía con sus siervos en el campo, en una casa donde ejercía su labor de profeta. Y tenía que creer en su palabra. Cuando Jesús se acercó a los apóstoles que estaban pescando, dice que toda la noche habían estado pescando y salieron a la orilla sin ningún pez, no habían pescado nada en toda la noche. Y la mayoría de ellos eran pescadores. Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo, echad las redes allí. Y Pedro dijo, ¿recordáis lo que le dijo Pedro? Señor, en tu palabra echaremos la red. Pedro también con el carácter que usaba, podía haber dicho, Maestro, tú eres carpintero, nosotros somos pescadores, déjanos a nosotros que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Porque tú de pesca no sabes mucho. Sin embargo, se humilló y dijo, en tu palabra echaremos la red. En tu palabra confiaremos. En tu palabra haremos. Y es lo que tenía que hacer el general Naamán, confiar en la palabra de Dios. Pero se fue muy enfadado de allí porque nadie lo había recibido como él se merecía, como él quería. Pero tenemos que dar gracias a Dios por las personas sensatas que hay a nuestro alrededor y nos hacen recapacitar y nos hacen darnos cuenta de los errores que vamos cometiendo. Y es que Naamán llevaba a unos siervos que le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, seguramente que tú ibas tan satisfecho, hoy tengo que hacer este acto heroico para sanarme, como algunos, tienes que ir al monte de no sé dónde, tienes que ir allí y hacer tal cosa y hacer la otra.
A lo mejor así la gente se siente mejor, decir, es que tengo que hacer un acto heroico, un hecho heroico, y entonces después seré sanado. Pero la sensatez de estos hombres que acompañaban a Naamán le dijo, no te han pedido nada difícil. Hazlo. Sí, ¿qué trabajo te cuesta, Señor? Pues zambúllete 7 veces en el río. Pero es que en Siria tenemos ríos mucho más importantes, mejores que este. No he tenido que hacer 500 kilómetros para venir aquí. Es que no se trata, Naamán, de que hagas 500 kilómetros, se trata de la obediencia que tenemos que tener a la palabra de Dios, a la palabra del profeta. Y estos hombres le aconsejaron como debían. Pues hazlo. Si te hubiera pedido algo más difícil, pero lo que te ha pedido es muy sencillo. Y dice que en el momento que obedeció lo que dijo el profeta, salió con la piel como la de un niño, suave, limpia, sin mancha. En esos momentos algo extraordinario sucedió en la vida de este hombre. Había sido limpiada la lepra. Y cuando confiamos en la palabra de Dios que dice, el que creyere en el Señor y fuere bautizado, será limpio. ¿El bautismo limpia? No. Limpia la obediencia, el arrepentimiento, pero la obediencia es ir al bautismo. Y el apóstol Pablo nos dice que el bautismo es como lavar nuestros pecados. ¿Los lavas si no lo haces con fe? No. Pero si lo haces con fe, te lava los pecados. Te limpia. Te purifica. Y era lo que se trataba, que Naamán fuera purificado por las aguas. Pero tuvo que humillarse, tuvo que obedecer, tuvo que pasar por donde él no quería pasar, porque la obediencia a Dios comienza por la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizá muchas veces no entendamos muchas cosas. Quizá no entendamos a Dios y su manera de trabajar, porque hay cosas que nos dejan ahí. Pero por fe tenemos que creer que los caminos del Señor son mejores que los caminos que nosotros tomamos. Ya lo dijo el profeta Isaías, porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, perdón. Así como mis caminos son más altos que vuestros caminos, es decir, mis decisiones son más grandes y más sabias que vuestras decisiones, que mis pensamientos que tengo acerca de vosotros son mayores que lo que vosotros mismos podáis tener. El Señor conoce perfectamente lo que cada uno necesitamos y no se va a confundir nunca. Solamente tenemos que obedecer, rendirnos, humillarnos delante de Él. Y Naamán, después de esto, como tenía que ser, comenzó una nueva vida. Hubo una transformación en su vida. Salió limpio como un niño, salió curado y al mismo tiempo comienza una vida diferente a la de antes. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Esas fueron las declaraciones de Naamán. Ahora sé que Dios es el Dios de toda la tierra, de toda la creación, pero el verdadero Dios es el que se adora en la tierra de Israel. Él iba a adorar al dios Rimón,
al de su tierra, a su ídolo, pero no hacía nada por él. Y cuando vino al Dios de la tierra de Israel, encontró sanidad, encontró liberación y dejó la idolatría. En ese momento declaró delante del profeta: ¿no podré yo tomar la carga de un par de mulas de tierra de aquí para llevármela allí? Porque a partir de ahora ya no voy a adorar a otros dioses, sino al Dios de Israel. A partir de ahora mi vida va a ser para Dios. La voy a dedicar a Él. En la vida de las personas, cuando comienzan, cuando se arrepienten de sus pecados, cuando comienzan en una nueva vida, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que ser visible. No podemos seguir como antes. Cuando Dios entra en nuestro corazón, tiene que haber un cambio en nuestra persona. No podemos seguir con las mismas costumbres, con los mismos ideales, con las mismas formas de vida que teníamos cuando caminábamos en el pecado. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, tiene que transformar. Tenemos que dejarnos limpiar, tenemos que dejarnos santificar. Porque el Señor dijo: sed santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. ¿Solo en casa? ¿Ser santos en casa? ¿Solo? No. ¿Sed santos solo en la iglesia los domingos? No. En toda vuestra manera de vivir, en los pensamientos, en las intenciones, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en el vecindario, en el hogar, en la iglesia, en todas partes, sed santos, como yo soy santo. Y esa es la transformación que tiene que surgir en la persona cuando conoce a Cristo, cuando se entrega a Cristo. Tiene que haber una transformación visible. No podemos seguir como antes, porque entonces algo está fallando. Y Naamán en ese mismo momento dijo: ya no voy a adorar a otros dioses, ya mi Dios va a ser el Dios de Israel, y me voy a llevar tierra de aquí para hacer sacrificios allí donde yo vivo. Era la forma que había para adorar a Dios, haciendo sacrificios. Pero él ya no se conformaba con lo que tenía. Y además le dijo al profeta: yo tengo la obligación de entrar al templo de Rimón con mi rey, a quien sirvo. Perdóneme en esto. Si yo me tengo que inclinar cuando el rey se inclina para sujetar su brazo y su cuerpo. Porque mi intención no va a ser adorar a Rimón. ¿Qué le respondió Eliseo? Ve en paz. Es decir, no te preocupes, tu corazón no está en eso. Estás obligado. A veces hay obligaciones que algunos no pueden eludir. Yo he conocido a hermanas que servían a ancianos donde tenían que acompañarlos a adorar, no adorar el anciano a sus ídolos. Y la hermana que lo acompañaba tenía que estar allí porque era una persona mayor y trabajaba para ella. Y se sentían con esa incomodidad. Es que yo aquí me siento mal. Es que yo aquí, pero estoy haciendo mi servicio, mi trabajo. Pero mi corazón, desde luego, está repudiando todo esto. Si crees que el Señor te confirma, adelante, adelante. Sigue. A Naamán le dijo: ve en paz. O sea, tu trabajo es este. Pero decidió que su corazón y su mente cambiara en toda su manera de vivir.
tenía que cambiar su actitud de este hombre. Y muy agradecido le ofrece al profeta todos los tesoros que traía. Aquí tienes, cógelo todo lo que quieras. No. Dijo el profeta, no es momento de coger nada, no voy a coger nada. Que yo lo he traído para ti, insistía, no. La salvación de Dios es gratis, la limpieza de Dios es gratuita, no se compra ni se vende. El favor de Dios no podemos comprarlo ni venderlo de ninguna manera, por mucho que algunos se empeñan en comprar y vender los favores de Dios. Dios lo da por gracia, y por gracia sois salvos y no por obras, sino es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado a toda la humanidad, a todos los hombres. Él ha muerto por nosotros en la cruz para darnos salvación. Y es lo que tenemos que coger por gracia, sin tener que pagar nada. Porque ¿quién puede pagar el precio por su alma? ¿Quién daría? ¿Qué cantidad podemos dar por nuestra alma? ¿Pecadora, alejada de Dios? Ninguna. Pero Dios, en su infinita misericordia, con el amor tan grande con el que nos amó, dio a su Hijo unigénito para que en Él tengamos vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Y esa es la obra de Dios a través de toda la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Dios es un Dios misericordioso que tiene misericordia de todos los hombres. Da igual que vivan en Siria, que vivan en Egipto, que vivan donde vivan. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador y reciban la vida eterna. Y Naamán, así sucedió en su vida. Recibió el favor de Dios. Se fue sabiendo que Dios no cobra nada por la salvación. Y se fue a su tierra. Nuestro dinero es inútil. Nuestro dinero es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte. Hay una parábola que el Señor Jesús refiere, que había donde un hombre rico decía que tenía tanto dinero, que decía, ¿qué haré con tanto dinero como tengo? Pues mira, derribaré los graneros, los haré más grandes y meteré más grano, y seré más rico todavía. Y dice, el Señor Jesús le dice a los suyos, ¿no te has dado cuenta que esta noche vendrán a pedir tu alma? ¿De qué te sirve acumular tanto dinero? ¿Para qué te sirve? Porque para la salvación no necesitas tener acumulado, para recibir la vida eterna no necesitas el dinero. Más bien el Señor nos dice, haceos tesoros para el reino de los cielos, donde las polillas no lo pudren, donde no vienen los banqueros y te lo roban, donde no viene Hacienda y te lo quita, sino donde está buen recaudo, en el reino de los cielos. El propósito de los creyentes es invertir en el banco de Dios, que es donde recibiremos los intereses a un porcentaje mayor del que nosotros podemos imaginar. Y me apasiona la historia de Naamán, el sirio, de Eliseo, de los sirvientes, de la muchacha que recomendó que se fuera a Israel. Me apasiona esta historia porque vemos a Dios obrando de diferentes maneras, con el carácter de cada persona, pero todo en el conjunto de su plan. Y esta es la Iglesia, trabajar en el plan de Dios, cada uno con sus dones, cada uno con su carácter, pero todos unidos en el mismo plan, en el plan que Dios tiene de salvar a las almas perdidas. Que el Señor los bendiga.